Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Rivendell Scrap. Pues mirad, esto es continuación realmente del vídeo que grabé el otro día que os enseñaba lo cargada que venía y tal. Mira, llevamos el coche, a ver, hasta las trancas. Fijaros, madre mía. Y no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Fijaros. Vamos a entrar en otro túnel porque de Málaga a la provincia de Almería o a Granada hay muchísimos túneles y este es muy cortito. Y hola, vamos camino de Rivendell Scrap. Vamos en carretera, estamos ahora mismo llegando a la provincia de Granada, o ya estamos en la provincia de Granada. El día está buenísimo, aunque hay algunas nubes, pero está muy bueno. Vamos a entrar en un túnel. Chimpum. Ajá. Y pues para que hagáis una idea, voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis cómo vamos de cargado. Y nada, y cuando lleguemos ya os grabo todo lo que llevamos ahí detrás. Madre de mi vida. ¿Veis? Fijaros. Hasta Nana va ahí arriba. La pobrecita mía. Vamos todos. Yo voy tiesa como un palo porque es que el respaldar de la silla lo llevo totalmente recto. Así que voy a bajarme a riñonar. Pero bueno, todo sea por la causa. Os dejo y nos vemos en un ratito. Hola, buenos días chicas. Pues mirad, hoy día de Reyes acabamos de desembarcar en Málaga y hemos venido, vamos rumbo a Rivendell Scrap. Llevo el coche, todo lo que llevo en el coche, y a mí me gusta mojar los churros en leche condensada. En leche condensada, eso le he pedido al camarero y me lo ha traído. Bueno, pues voy a enseñaros los churritos, el cafelito y la leche condensada. Mira, churrito. No para de comer. Mi marido dice que no para de comer. Y mi cafelito grande. Bueno, pues es que así no le puedo dar la vuelta al vídeo. Bueno, pues vamos a dar buena cuenta de este desayuno. Y ahora os sigo contando. Oye, que son ahora mismo, hemos desembarcado a las 7:30. Ahora mismo son las 9:05 de la mañana. Ya estaréis despiertas. Y supongo que tendréis el salón lleno de regalos de sus majestades. Que me alegro mucho, que os deseo que disfrutéis de todo, sobre todo de las caritas de los chicos abriendo los regalos. Pensé en grabar un vídeo, pero llegamos a reventar. Tened en cuenta que eran 8 horas de barco, aunque fuese por la noche y durmiendo en camarote, pero uno no duerme y descansa igual que si duerme en una cama. Entonces llegamos. Mirad, chicas, qué paisaje. Vale, estamos llegando a Ovalle, pero Ovalle es un pueblo que está escondido hasta que no da la vuelta a la montaña y entonces se ve. Estamos muy cerquita, pero aún no se ve. Mira, acabamos de doblar la montaña y voilà, ahí está Ovalle. No sé si la enfoca bien, ¿no? Creo yo lo veo un poco borroso. Ahí está Ovalle. ¿A este es mi pueblo? Chulo, ¿eh? Es muy bonito. Todos estos son campos. Ahora es la recogida de la aceituna y huele mucho aceite por el camino, porque ahora es cuando están haciendo el aceite de todas las aceitunas que han cogido. Así que aceite de aceituna, de oliva, vamos. Y casi todo el mundo aquí tiene un poco de terreno, o bastante, no lo sé, porque todos tienen uva, todos tienen aceituna y bueno. Izquierda de la iglesia. Mira, ahí, aquello que se ve en la iglesia, a ver si lo puedo enfocar, es que a ver, vamos a tirar un poquito para adelante. Todo el mundo tiene castañas también, aquí todo el mundo tiene de todo, yo no.
A mí me la regala mi amiga. Mira, a ver. Ay, aquí no se ve ya, porque los árboles los tapan. Estos son olivos todos que estáis viendo. Sí, yo te digo que sí. Ay, se ve. Y Rivendell Scrap justamente está al lado de la iglesia. A ver si me paran. Mira, la iglesia es... A ver. Ahí. ¿Vale? Y mirando desde aquí está a la izquierda de la iglesia. ¿Vale? Bueno, pues sigamos. Bajamos las cosas del coche y no grabé nada más porque tenía aquí a mi nieto, quería estar con nosotros, era día de Reyes, le habían echado regalos los Reyes y estuvimos jugando con él prácticamente. Eso fue el domingo, o sea, el sábado. El domingo seguimos jugando con los juguetes, hubo café, comida y por la tarde, pues, donde lo dejamos con el Monopoly, pues allí seguimos haciéndolo, jugando con el Monopoly. Y cuando terminamos, pues hora de cena y a dormir. Esta mañana nos hemos levantado y mi marido está con un lumbago de narices. Entonces cogimos el coche y teníamos que hacer unos mandados aquí en Almería. Y bajamos con el coche, hemos estado de compra, entre otras cosas, para Rivendell Scrap, que ya os enseñaré. Estoy grabando esto, ya son las 9 menos cuarto de la noche, porque hemos comprado lámparas nuevas. Y para ver qué tal, pues puedo editar el vídeo, podemos trabajar con esta luz nueva que hemos comprado. Todo esto de aquí detrás, mañana habrá zafarrancho de combate y todo esto saldrá fuera de aquí. Entonces ahora mismo está así, pero no se va a quedar así. Entonces mañana por la mañana, si Dios quiere, pues empezaré a grabar. A todo esto también se juntó que yo ya tenía un gripazo de un par de narices, todavía sigo con muchos mocos y mucha tos, pero bueno, poquito a poco, la verdad es que yo estoy mejorcita. Y nada más, mañana por la mañana ya os contaré, porque ahora vamos a hacer cena, que vamos a hacer bocadillos para cenar y a la cama. Y mañana será otro día. Le he puesto de comer a Nana, que anda por aquí buscando un sitio para hacer pipí. Y Lola ha salido a la calle y ella está por aquí. Y ya mañana, si Dios quiere, pues será otro día. Mañana nos vemos. Chao. Ahora mismo estamos en la falda de Sierra. Lo que veis ahí enfrente es la Sierra de Lado. Bueno, pues ya hemos sacado esta mesa que ayer estaba allí, ¿acordáis? Yo estaba grabando aquí. La mesa de aquí la hemos sacado no sin esfuerzo porque no la hemos desmontado y ha salido por aquí. Todo esto está súper desmontado. Y ahora, mirad, aquí está la mesa en el dormitorio y va ahí debajo de la ventana. Y ahora hay que darle la vuelta. Voy a ayudar a darle la vuelta. Vamos para arriba, ¿no? Sí. Ahora para allá. Más para allá porque yo tengo que tener sitio para abrir el armario. Bueno, pues así ha quedado la mega super mesa, porque la verdad es que es enorme. Así ha quedado puesta en el dormitorio. Vale, de momento. Ahora toca ordenar todo esto y todo esto. Y bueno, y seguimos. Porque, vamos a ver. A ver, ahí viene Nana. Nana, porque aquí es donde se van a dar en Rivendell Scrap las clases de Scrap. Bueno, pues seguimos. Muévete, 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 que me voy a cagar, muévete, muévete. Che, che, churu, churu, cha, chuli. No, ahora no me viene. Sígueme, sígueme. Andorina, rina, andorina. Sígueme, andorina, andorina. Sígueme. Bueno, está grabando, ¿no? Sí. Vamos a montar aquí. Vamos a montar aquí, os voy a enseñar ahora una base ahí. Y voy a darle así para que veáis montaje. Lo desmontamos y ahora, como se me gusta trabajar 2 veces, pues
Y he puesto el chismajo este que sigue. A ver si me sigue. Sí, mira. No sabemos si coge o no coge. Entonces, estamos haciendo pruebas. Voy a por otro de estos y ahora no. Bueno, sígueme. Rina. Mira, ¿me seguís? A ver. Que voy a poneros Puede seguir objeto, pero no se un poquito para acá. una cara. Que esta es la boiserie. ¿Vale? Ahora, esto tiene unas púas que da miedo verlas. Pero aquí encima va una tabla que vuela un poquito por aquí y un poquito por allá. Y no se corta. Si huele lo que huele, vale. Pero como huele más de la cuenta, pues... Hay un poco de distancia. ¿Verdad? Sí que no. Esto está bueno, pues... Ahora sí. Así más o menos va quedando la boiserie. Yo creo que está bastante bien. ¿Y después tiene que pintar? Sí, claro, esto no se va a quedar así, esto hay que pintarlo. Hay que pintarlo y organizarlo un poquito. Lo que se pretende es que en la casa venía esta, ¿dónde estamos? Aquí. En la casa, a ver, señoras y señores, a ver si me reconoce. Hola, soy yo. Mira, en la casa venía esta ventana que da al dormitorio. Entonces, lo que queremos es cerrarla. ¿Y cómo? Pues poniendo esta boiserie. El problema que vamos a tener es que la boiserie encima lleva una tabla de la misma hechura que el mueble y tal, o sea, del mismo color que el mueble. Y yo creo que volaba un poquito por los lados. Y esto no está al máximo. No creo yo que esto pueda... No, esto no se puede poner mientras no traigamos la tabla. Ay. Bueno, pues sobre poco más o menos así va quedando. Por supuesto, esto también tiene que ir fuera. Ay, aquí está. Estos son en 3D, lo hizo mi tía. Para alcance. La hermana de mi madre. Y este igual. La hermana de mi madre. Es chulo, está hecho en 3D. Esto se hacía con silicona. Se iba poniendo. Lo que pasa que ahora ya no. Muy bien, Entonces, ¿qué? Levantas, baja, pues, y después... No, que no, a ver si lo Bueno, baja, ¿Se va a ir? levanta, pues. Esta salía la tabla del mueble. Que coge, de momento coge. Agáchalo, ya lo estoy rellenando, ¿no? Ay, Sí. Y ahora hay que poner la púa, todavía no, si quieres por la pintar. Y eso es para limar la frenada allí, ¿no? eso es para que la fregona, yo creo, no rompa. Claro, porque es lo mejor. Poquito a poco, y a poco, cada vez que te miro un poquito a poco. Chicos, dale, va. Estos van aquí, son 3. Y van ahí. Pero estos, yo no sé cuáles son. ¿Cómo queda la máquina? Amelia, ¿cómo estaba el rastrillo? Muy bien. 3 personas. Cacharrería y punto. Ya está. Cacharrería y ahí se de esto. Ya está. De punta nada. Nada.
he hecho una prueba en una de las puertas para a ver cómo queda con una primera mano, que habrá que darle otra, la primera capa de pintura, ¿vale? Que es el azul, a ver si la tenía aquí, y sé que hay más, el azul océano. Esta la compré en Chapel, pintura para muebles, efecto tiza. Y esta la compré en Brico de Pont. Compré esa y compré otra rosa, pero rosa estaba seguro de que no la quería. Compré el rosa mosqueta, pero esta estoy segura de que no me gustaba. No me gustaba. Entonces, encima de esa, le voy a echar esta, que es Champagne blanca, que esta también es de la misma tienda, pero ahora que he ido a buscarla ya no había más. Ahora tenía esta marca. Antes tenía varias y ahora tenía solamente esta. Y la rasparé para que se vea el azul oscuro por debajo. Hola, aquí estoy pintando corazón. Y estoy pintando el mueble con la pintura de que compramos ayer, azul océano. Y le estoy dando primero con una brochita muy chiquitina, pintura la pista, una brochita muy chiquitita, primero le estoy dando pues donde tiene los engranajes de los cierres del armario. El armario parecía de madera, pero no es de madera, la chapita que tiene por fuera es de madera, pero el resto es aluminada. Entonces, lo primero que estoy haciendo, ya llevo pintado unos cuantos cajones, llevo pintado dos puertas, hay que darle dos manos, y se le puede echar un poquito de agua. Y entonces, pues, ahora estoy dándole a lo que es la junta entre una abeja y otra, porque ahí es difícil de llegar con el culillo, y entonces le estoy dando con una brochita a la esquina. Pues meto un poquito más, a ver cómo sale. Esto es una especie de escribir. ¿Cómo se llama la pintura? No lo sé. La pintura, ya lo he dicho, Marco, se llama Azul Océano. Sí, pero la marca. La marca de pintura, no lo sé. ¿Sabes? No, la pintura es pintura de tiza Charpey. Pero no sé cómo se llama el fabricante, porque Charpey trabaja mucho fabricante. La marca pone. En este tarro pone Chunky Finish. Esa será la marca. Rust Orange. Pintura para mueble, efecto tiza, tinta para mueble. Azul Océano, Bluger, mira. ¿Bruguer? Bluger. De la marca Bruguer. Y ahora, ¿quién es el que mejor quita tiradores de un cajón del mundo? Pues el que mejor quita los tiradores del mundo es mi marido. Y por eso puede correr más. Sí, por eso yo puedo correr más. La verdad es que si la pintura le echamos un poquito de agua, va muy bien, cubre igual y corre mucho. El brillo, cubre muy bien. Y además, corre mucho rulito. ¿Cuántas veces te había hecho esto? Una. Ah, sí. Sí. Una radio de una tía mía que falleció y lo pinté en blanco y dorado. Y quedó muy bien, ¿verdad? No me acuerdo de qué iba a decir. Y también lo he hecho en un espejo que tiene mi hija puesto en blanco y rosa y dorado. De verdad. Lo ponía la pintura. Mira, cogió la pintura y ahora la pintura. De Bruguer. Bruguer es buena marca, Claro. Todavía pinta luz, Bluger. Y dame el ese no. ¿De qué? El rodillo. Valentín, ¿eh? Valentín no se lo pide. Valentín también pintura. El molde está un poquito mío, el mío tenía rosa, amarillo. Esto queda súper, ¿no? ¿A ese? Queda súper. ¿Cómo ha estado? Le voy al techo. Al techo de la esta que está de verdad. Uy, como el culo de la no sabe. Pues, ¿cómo se quita el cartón? ¿Sabes? No, sí, también digo que te gusta más el no vaya por lo que no quiere, porque no va a pintar, si te da antes. Ahora que después digo que la pintura no es barata, no es nada barata, ni bonita. Para comprar un chiquito como yo compré, ese vale 6 € y pico. Y este que estoy pintando, que es de aquí, ¿no? El chico 6, casi 7. Y este con el que estoy pintando, 17 y pico. 17 euros. Y había una también azul océano. Era mucho grande. Y eso cogía 79 €. Pero ponía que era para muebles de cocina. Y entonces le preguntaba al señor Gabriel y le pedía la pintura de Andalucía. Y nos dijo que los muebles de cocina, la pintura Champey, lleva otro tratamiento distinto porque no es tan fácil pintar un mueble de cocina. Claro, por encima de la chapa que ya trae de casa. Y entonces hay que se casarlo y limpiarlo muy bien. No es que la pintura, mucho más de doble. Mucho más de doble. Es verdad que había de los lo que no sé es cómo funcionó. También se me dijo que no hacía falta una entrada de mueble porque se haría muy bien. Pero, como no me han neutralizado, lo que igual que darle con mal. Entonces, la primera, que la estoy dando ahora, es muy ligerita. Y la segunda, que ya te agarra la pintura sobre la primera. Hay que hacerse la primera y te agarraría la pintura sobre la primera. ¿Vale? Y bueno, aquí está. Y esta es la primera capa, por lo cual es un poquito ligerita. La pintura sale completamente bien con agua. Y a la puerta que tiene cristal habrá que ponerle cinta cartel, porque no, yo voy a montar la puerta. Eso es muy difícil, no mucho. Sí, habrá que ponerle cinta cartel para no manchar cristal. ¿Quería poner? No, pero no sé lo que puede ser que ande en la nariz. Sí. Entonces, nada, una tirada pues muy liviana. No, estaría en donde tengo la puerta, en el almacén. Esto se gusta, ¿no? Porque ves, en el almacén. Así. Uy, le digo que se empieza con chaco. Muy bien. Vale, así. Aquí. Sí, a ver, que se lo que. Entonces, hasta ahí.
que me está dando quita ahora. Así. Sí, sí, pero un momentito. Es que esta luz a lo mejor me da mucho, ¿no? ¿Ya termina la función? Está bien. Yo sí creo que está bien. Una manita de... Bueno, que decir que yo no tengo idea, yo no tengo ni idea. Eso sabes tú. ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, pero aquí te ves, ¿sabes? ¿Ves? Pero Ya no no, te acabo. no, yo no me tampoco, ¿eh? Me explica las cosas y la quité. Es un aquí en el mundo. Vale, sale yo, tú sales. Aquí tú tienes mejor que aquí. Déjate poner el señor, que será. Sí. Esto hay que hacer de 100.000 cosas. Claro, sí. Si no, está haciendo... Esto se pisa. ¿Qué estás haciendo? Se pisa para el suelo. ¿Cómo te voy a decir? No te quedes aquí, porque ya te lo cambio la vez. Ah, vale. Mira. ¿Eh? La, yo no saco la tocana. Pero un poquito de aceite de encima de la mesa de la cocina que se y se va a son 20 kilos, ¿eh? Saca por ahí. Y en una. Kilo y litro, es igual, ¿no? No, pero vamos, casi igual. La densidad de 0,25 de aceite. O sea, no, quizá igual. Prefiero poner en el suelo. Eso, si conscientemente que no lo haces. Ahí está, tú. ¿Sí? Claro, yo voy a decir, y la mía, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. Así está, así, así. ¿Susurro qué? Aquí, terminando, ya terminando. ¿Ahora qué color le van a dar? Ahora le voy a dar blanco. Bueno, ahora, cuando seque, ¿eh? Tenían una estructura muscular más adecuada para Le voy a dar blanco. Eran fuertes y sorprendentemente saludables. Pues ya hemos terminado de darle la pintura Chal Paint azul océano. Me ha sobrado de 2 latas de 2 kilos, me ha sobrado la mitad, un poquito menos, pero bueno, la mitad de una lata. Lo desmontamos, pero después la segunda vez no se lo hemos dado montado. Y ahora hay que esperar 2 horas entre mano y mano a que se seque y después pues ya estaría. Si lo quieres dejar así, le das una cera, ¿vale? Y bueno, con un trapito, con una galleta húmeda, pues antes de que se seque del todo, pues le vas dando y haría el efecto pátina. Pero yo no le voy a dar cera todavía. Yo voy a darle esta pintura, que también es de la misma marca que la azul océano. Este es Blanco Tiza, y se lo voy a dar con a brochazo, pero más bien sequito, como si fuese más taxi, igual. Y después pues con una galleta, aquí pone que se le puede, que lo pinte, que después lo deje secar ahora y luego que le dé con un papel de lija suave o con un estropajo de aluminio. Pero me parece que se le va a ir a este lado. Voy a arrancar la azul y la blanca. Entonces yo lo que voy a hacer es pasarle una moneda al agua, aunque esta pone que tiene aceite, porque se llama Rust Oleum. Oleum es de aceite, así que no sé yo si es al agua o es al aceite. Sí, y después de cuando ya esté seca, ¿vale? Cuando ya esté seca, pues le voy a dar, para que no se me arañe más de lo que yo quiero que se arañe,
le voy a dar una, ¿cómo se llama esto? Con una cera incolora mate, le daré una cera incolora mate a todo. Y ya después los tiradores, que los tiradores, pues no sé si los voy a pintar, los voy a dejar así, los voy a cambiar, voy a dejar los mismos, no los voy a dejar hasta que no vea yo el efecto completo. No sé lo que voy a hacer con los tiradores. Los tiradores no son feos, son de bronce y no son feos. Entonces voy a ver si dejo los mismos, porque me parece que son bonitos y son antiguos. Por lo menos del año 92. Y ya está. Están aquí los tiradores, pero es que no quiero tocar. Como ahora se lleva todos los montajes. Mira, este por ejemplo es de una puerta. Lleva dos agujeros, entonces no sé si los pintaré o los dejaré así, que a mí no me parecen feos. Hasta me gustan. Y pesan, que os digo que es metal, Y entonces pues lo mismo dejo esto, porque ya os digo que me gusta. Pues nada, ya el próximo pues será dándole la pátina, que la verdad es que me da miedo empezar a darle la pátina porque quiero que esté totalmente seca y por eso hemos puesto, que la he vuelto ahora para que la veáis encendida, pero estaba mirando para allá. He puesto la estufita, ¿vale? Mirando para allá para que le diera calor y secara antes. La he puesto para allá, la he puesto ahora, pero bueno, ahora que voy a grabar, la voy a poner mirando para allá y así la veis, que es una de las estufitas que va en uno de los dormitorios de Rivendell Scrap, ¿no? Bueno, todo esto es de Rivendell Scrap. Y nada más, está todo por medio, hace mucho frío, se espera menos 2 grados y se espera que caigan algunos copos. Ya os diré. Bueno, me parece que no os voy a decir porque yo creo que me va a hecho mañana. Pero si nieva, alguna foto me mandarán. Nada, pues nos vemos patinando. Patinar. Vamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desmontar un armario de madera y aglomerado. Un poquito de aglomerado tiene, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora, a ver si... Sí. Este armario, ¿veis? Que lo voy a desmontar para ponerlo en mi cuarto. También lo pintaré, pero de momento no. Aquí hicimos un intento anoche, ya lo visteis, de poner cortinas, pero hay que comprar más ganchitos. Porque además estos ganchitos que parten enseguida. ¿Veis? Eso es todo. Ayer también os voy a enseñar que compré para las camas a ver, mirad, esto, ¿veis? Que son fundas nórdicas. Esta es una. Y después para el otro cuarto compré, mirad, esto en Carrefour. Compré estas que son rositas, con florecitas, que me parecen muy monas. ¿Veis? Aquí tengo el resto. ¿Veis? Que compré un montón. 8. Y otras 8 de estas. No, me traje la caja. Para que veáis que no miento. Os la voy a enseñar. Me traje la caja. ¿Veis? 8 también. Y de estas otras 8. Bueno, pues así que vamos. También compré, porque aquí hace bastante frío. A ver, os la enseño. Un momentito. Mira, estas estufas, que son de 2000 vatios. Compré 2. Una para este cuarto y otra para el otro. Son iguales. En negra así, estilo rustiquillo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver cómo va quedando esto de Navidad. Que hay ya que meterlo en el almacén. Esto me lo traje de mi casa, este buró. También me traje de casa lo que os enseñé, este sillón. Aquí ha puesto mi marido, de momento, la mesa para su trabajo. Eso he aprovechado, que lo pintaré también. ¿Veis? Todo esto y todo esto hay que colocarlo. Vamos, nos queda aquí, yo creo que un montón de horas, de días. Bueno, con lo que hay, por lo menos lo que hay. Ahora lo que tenéis que hacer es también, vamos a ir a encargar el resto de camas que nos falta. Y bueno, poquito a poco.
Vamos a ver, la pintura champagne creo que seca rápido. A ver cómo queda y tal, para seguir. Y tengo un mueblecito que me encanta, que si me queda bien la voy a seguir. Yo quiero la prueba con los grandes. Mira, este, que me gusta un montón, mira qué chulo, que también lo voy a pintar con la pintura champagne, ¿vale? Este se cuelga, este tiene para colgar. Vale, esto va así. Las lejitas son de metacrilato, ¿vale? No es cristal. Y esta también, ¿veis? Y tiene, mira, ahí detrás, es que como me sigue a mí, ¿veis? Para colgar. Pero antes la quiero pintar. Bueno, pues ya veis cómo estamos. Queda todavía un empujón. La luz ya la tengo puesta. Y luego sigo grabando. Vamos a ir al otro dormitorio a desmontar el super armario. Porque el armario que tiene nuestro dormitorio está bien. Mira, a ver, que voy a poner. ¿Veis? Es un armario empotado, pero es muy chiquito. También me hace falta una cajonera. ¿Veis? Que está todo aquí colgado, me hace falta una cajonera. Entonces, mientras me llega para comprar la cajonera y no, pues voy a montar, buscándome la vida, ese armario y lo vamos a poner en esta pared de aquí. Tapando... no, es que es de dar la vuelta a la cámara. Lo vamos a poner en esta pared de aquí, ¿veis? Tapando esa ventana. A ver, ¿veis? Esa ventana, porque el cuarto tiene otra ventana que es la que está aquí debajo. Toda esta ropa hay que colocarla, que es la ropa que estamos usando ahora. Esto también es nuevo, que lo pusimos nuevo, porque este cuarto da un patio de luces, que no entra nadie ni nada, pero en verano va a hacer calor, creo yo. De momento calor ninguna, ¿veis? Y bueno, pues por aquí seguimos. Esto también me lo traje de mi casa, que es un mueblecito bar, la bola del mundo. Bueno, desmontado, claro. Y me he dado cuenta que me dejé allí cajas, pero no sé dónde lo hubiera metido, ¿eh? ¿Veis? Este también me lo traje, ya os he dicho. Y bueno, el sillón, esto y un montón de cosas que ya pues están puestas. Ya quité la decoración de Navidad y esto está un poco, bueno, pues lo puse así, son teteras, platitos, ¿veis? Pero todavía me queda un montón. Esto también lo compramos en la misma tienda de las pinturas, esta. Y lo de hacer esto, mira, estos cartones los tengo para prender fuego, también tengo pastillas, pero los cartones ayudan a que prenda rápido la leña. ¿Veis? Esto es los utensilios todo esto hay que quitarlo, hay que limpiarlo. ¿Veis? Mira, ahí todavía tengo alguna que otra calabaza. Aquí están los cables. ¿Veis? Este es mi rinconcito, como ahora viene San Valentín, pues fuera Navidad, aunque este, que se puede interpretar que es de Navidad, porque tiene... pero también es de invierno. De hecho, nosotros estamos esperando que nos caiga aquí una nevada del copón. Y aquí ayer fui al bazar y encontré estas tacitas de San Valentín, esta que me encanta. Y a ver, aquí detrás hay otra distinta. Y mira, y ahí hay otra. Me traje unas cuantas tacitas porque en AliExpress las tazas están súper caras. ¿Veis? Y entonces, pues, va a ser que no. En fin, como lo que llega es San Valentín. También me traje un reloj que también ya está colgado. Ah, mira, ese reloj que ya está colgado. Mira, esa romana que es súper antigua. Y así, pues, cosita. He comprado ayer también en el bazar esto, que es un hule que se pega para tapar. Mira, es que aquí hay una ventana, mira, que da al dormitorio donde hemos estado antes. ¿Veis? Que está ahí la litera y tal. Pues entonces ahí a mí no me vale con poner una cortina, que bueno, que la habrá, pero yo quiero que ese cristal tenga el pedazo hule este puesto en el cristal por delante y por detrás, que deje pasar la luz, pero las imágenes no, que sea translúcido. Aparte de todo, bueno, se le puede poner un de estos monos, un visillito mono,
de bichí. Ahí encontré bichí en Almería, en un rastrillo que hay, la Bola Azul. Encontré un bichí que había en azul marino y en azul marino y en blanco. Y pregunté si había rojo y blanco, el clásico, y me dijeron que no. Entonces, pues, no lo compré. Además, cuando llegué ya era muy tarde y lo estaban quitando todos. Quizás otro lo tuviese, pero ese no. Pues nada, os voy a dejar, vamos a desmontar el pedazo de armario este, que ya os digo que tiene 6 puertas. A ver, mira, que tiene 6 puertas. Aquí. Tiene 6 puertas y abajo tiene cajones. Y creo que nos puede venir muy bien para el dormitorio. ¿Veis? Y entonces, pues, vamos a desmontarlo. Os lo enseño un poquito por delante. Mami, ya he quitado el tornillo de arriba, ¿eh? Tenemos que repuestar la cámara al revés para que esto esté más alto. La cámara. Mira, ya he quitado los tornillos de arriba. Entonces yo he pensado, mira, voy a venir aquí fuera. Y el techo casi que sale. Mira, la parte de abajo no se puede quitar. Quitando una de las... Si quitas la parte de arriba, los muebles se te clavan. Es que solo quita la parte de arriba, está puesta pero está quitada. Si quitamos solo este o solo aquel, pero yo creo que este sería el suyo. Vale. Empuja, mira. Sí. Así, sí. Si tiramos por el suelo para que corra más. No sé si va a salir. No sé si va a salir. Ah, yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque por aquí cabe sin problema, ¿no? Mira. ¿Y qué lo que está haciendo? No sé, pero he dicho que se avisa a la 1:30. Se ha ido por arriba. Se van a quitar sus cosas, hombre. Vamos a ir al bajo, ¿no? Va, se ha ido arriba. Alguna perdido algo. ¿Eh? Ya, ¿A qué? para que ayude. ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Puede ponerlo o no? Claro, ya he puesto todo eso y ahora al final ha sido desmontarlo, tirarme al suelo. Estamos dentro del armario. Y apretando la grabada. Yo no he podido porque me duele la espalda. Pero la verdad es que has hecho el trabajo más complicado tú. Aquí estoy. Ahí está, sin protestar. No, si protesto da igual. No. Vemos, si quieres grabar tornillo que estás metiendo o no. Espera, porque un momentito. Venga, que parece el mecánico de TikTok. Sí, porque entre el mecánico de TikTok. No, ¿sabes qué pasa? Que entre que las gafas... Claro, eso me pasa a mí también. Las gafas son... Claro, eso me pasa a mí, se te cambia de postura. Claro, las gafas son progresivas y entonces cuando estoy tumbada, ¿La que mirar para arriba, sí, ya está. Enseña cómo estás poniendo el tornillo. El tornillo lo estoy poniendo así. Es un tornillo que parece... Es que ha enseñado el destornillador y parece que tiene 4, entonces meto esto por aquí y voy atornillando. Eso es. Es que cualquiera que te vea el destornillador dice, está arreglando una gafa. No estoy arreglando una gafa. Vale, seguimos con la siguiente pieza, ¿no? Sí. Te la pongo y tú la tornilla porque yo no me puedo tirar, como sabes. Sí, venga, pónmela aquí. Voy a parar el vídeo. No. Bueno, aguanta. Hola chicas, buenos días. Pues mirad, así es como de momento nos ha quedado el dormitorio que ayer... Hola, ya sabéis que estuvimos haciendo reforma. Yo ya me he vestido porque vamos a bajar. Mirad, el armario terminado. Aquí tenemos que comprar 2 mesitas de noche que no tenemos, ¿eh? Y aquí puse la peinadora. Todo esto irá pintado después, lo pintaré, pero de momento pues así, ¿veis? Esto pues, tengo unos calcetines muy bonitos, pero me han salido un tomate en el dedo y los quiero arreglar. Son estos que son hasta la rodilla, de estos que van doblados y llevan los bolones a los lados y se me han escachiforreado. A ver si los puedo zurcir, porque me gustan mucho. ¿Veis? Y así, pues nos ha quedado el dormitorio todo esto. Claro, las bolsas, las cajas, todo esto tiene que desaparecer. Eso es una mesita de noche improvisada con una caja de Amazon. Bueno, estas bolsas también tienen que desaparecer.
Pero de momento es lo que tenemos. Esto también desaparecerá. Esto también. Esto hay que pintarlo. Y os voy a enseñar cómo ha quedado la puerta del mueble que le di anoche, ya tarde. Otra mano de pintura. Yo creo que ha quedado... Los azules lo que está pintado, que ha quedado bien. Y este lleva una mano, ¿veis que se nota? A ver, se nota ahí todavía que lleva una mano. Pero este no. Este está ya bien. ¿Veis? Ha cubierto todo. Dos manitas lleva. Y ahora me tocaría por la parte del medio. Lo que pasa es que esto lleva aquí, está serigrafiado, imitación en madera de raíz, pero creo que lo voy a quitar, lo voy a pintar y después yo ahí le pondré un aplique. ¿Veis? Y así ha quedado esta, que lleva una segunda mano, y esta, como ya os digo, lleva una sola. Pero mirad, todavía todo lo que me queda que pintar. O sea que aquí hay... para aburrirte de pintura. Así que voy a bajar a comprar pintura, porque la única latita que tengo es esta, que es muy chiquitina. ¿Ves? Efecto tiza, y la estoy pintando con esta, con azul océano. Y esta creo que es pues de un cuarto, de 125, ya veis. Y si tengo que dar dos manos a cada una, pues que no tengo, que tengo que ir a comprar más. También es cierto que donde está la madera en cruda, por ejemplo, aquí agarra muy bien a la primera. Esto, ¿veis? Que no agarra tan bien, igual que esto, que está barnizado. ¿Veis? Pero donde está la madera en crudo, que es aquí arriba, agarra muy bien y a la primera. Esto no. Estos son los frontales y están barnizados. Esto es que ya ayer limpié la brocha ahí. Y bueno, pues nada, ahora a ver si termino de arreglarme, que solamente me he vestido. Y bueno, y nos vamos, como se suele decir, como un cohete, para abajo, para Almería. O también tengo que comprar las literas, los colchones que me faltan, pero me gusta mucho cómo va quedando mi dormitorio. Aunque las mesitas de noche ya os digo que todavía no tenemos, pero bueno, todo se andará. ¿Veis? Y tengo que comprar, a ver, como nosotros le llamamos la rondanilla, que es lo que lleva arriba las persianas de antiguas, no persianas de estas que se bajan y se suben, que se han pasado y se están cargando las persianas, claro. A ver si os las puedo enseñar. La puerta ya la he comprado, pero veis que no tiene ahí. Y entonces se rompe la persiana y hay que comprarle pues como una especie de garrucha que llevan. Tengo que comprar las de toda la persiana. Este es un jazmín. Ahí está Lola. Y aquí tapadita está Nana, que ya la pobre está viejecita y se levanta poco para hacer pis. Para hacer pis. Ay, para hacer pis y para hacer popó y poco más. A ver, que voy a cerrar la ventana porque aquí tenemos ahora mismo, son las 10 de la mañana y tenemos 10 graditos. Bueno, con una mano me es imposible, luego la cerraré. ¿Veis? Pues así que va quedando la cosa. Bueno, chicas, pues nada, que se ha hecho un pin la Nana, que ya lo he fregado. Os dejo, que voy a terminar de arreglarme y bajamos.